Hermanos, hoy comenzamos con el Evangelio de Marcos. Am, Verdaderamente ya hemos pasado las introducciones, ¿sí? Gracias al hermano Néstor, que nos ha compartido y nos introdujo a este Evangelio. Obviamente no voy a tocar acerca de la introducción, porque ya el hermano Néstor lo hizo, pero sí comenzar, eh, perdón, su micrófono, hermano. Okay. Pero sí comenzar ya de entrada con el Evangelio de Marcos. Así que, hermanos, por favor, acompáñenme en la palabra, abran sus Biblias y que el Señor nos guíe. Vamos a empezar con el capítulo 1, que me toca, entre el pasaje del 1 al 8. Y dice así: Predicación de Juan el Bautista, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Quiero aclarar algo. Ya el primer pasaje, hermanos míos, ya es como una manera excelente de comenzar el Evangelio. O sea, dice en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Ya nos está introduciendo Marcos de esta manera en su Evangelio, ¿sí? Sigo. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4. Bautizaba a Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ok, hermanos, acá Marco nos está hablando acerca de, obviamente, Juan el Bautista, ¿sí? Que él ha sido un profeta, ¿sí? Del cual, quiero aclarar esto también, acuérdense que cuando termina Malaquías, ¿sí? Que es el Antiguo Testamento, profetiza de que va a venir, bueno, quiero que me acompañen primero, mejor, así lo entendemos mejor. Malaquías, que está antes del Evangelio de Mateo. Malaquías 4, ¿sí? Y hay un pasaje que me encantó al leerlo, y de hecho es algo que a mí me fascina en la palabra, que es la que le voy a decir ahora. 4 dice, 4.2, a partir del 4.2. Malaquías 4.2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, a los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y ahora presten acá atención, mis hermanos. 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el pasaje 2, el sol de justicia es algo que a mí me encantó, y de hecho estaba pensando en ponerle como título, pero no quería ponerle, porque tenía muchos sinónimos de esa palabra, pero es justamente lo que Juan está haciendo en estos capítulos donde Marcos nos escribe. Juan fue enviado por el Señor, por Dios, para preparar el camino de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, ¿sí? El contexto de ese tiempo es que luego de 400 años de silencio,
¿sí? Después de esa profecía, se había anunciado que vendría, acá dice como Elías, iba a venir y preparar el camino. Obviamente Juan el Bautista es un tipo de Elías, ¿sí? Es una forma de decir. El mismo nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho en una parte que después les voy a compartir. Lo que quiero decir es que Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino para lo que sería la llegada del Mesías, ¿sí? De nuestro Salvador. La reconciliación de Dios con el hombre. Obviamente acá Marcos nos cita Isaías, ¿sí? Al hablar de Juan, y también Malaquías, capítulo 3, 1. Y tenemos esta escena. Aparece un hombre en el desierto, ¿sí? Predicando el arrepentimiento de los pecados, que fue, obviamente, como les compartí, fue enviado por Dios. Pero el bautismo de Juan era muy diferente y se diferenciaba del que practicaban en ese tiempo los judíos, ¿sí? Que ellos hacían como un lavamiento. Y ellos hacían como una forma también en los gentiles de cuando ellos profesaban la fe verdadera, ¿no? Como le decían. Pero lo más loco, lo más que más chocó, ¿no? En ese tiempo a los judíos fue porque Juan bautizaba a los mismos judíos, era algo muy chocante para ellos. Hay un contexto también ahí atrás. Y era muy raro que Juan bautizaba a los mismos judíos, ¿sí? Y eso despertó mucho interés y mucha curiosidad en esa área. De hecho, miren, en el pasaje cuando nos dice, bautizaba a Juan en 1:4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia, miren esto, Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Obviamente, el bautismo era una forma de expresión externa, ¿sí? Que lo que estaba haciendo Juan era preparar el corazón de esas personas a la fe verdadera, preparar, como lo leí ¿no? hace rato, el camino hacia el Mesías, hacia la salvación. Y eso era lo que realmente hacía demasiado ruido en ese momento. Y también se hizo muy conocido Juan, pues ustedes luego verán que muchos hablan acerca de Juan y hasta tienen un cierto respeto, ¿no? O sea, tienen un respeto por el nombre de Juan. Muchos lo veían como el enviado, ¿no? Como Elías. Pero sin embargo, hay algo muy interesante y algo que destacar en la persona de Juan, que a pesar de todo lo que todo lo que cargaba él, ¿no? Con el tema de la profecía, de lo que él estaba haciendo, y que Juan tenía muy en claro cuál era su propósito, por qué fue el enviado. Y era tal humildad de Juan que él mismo dice de una manera muy hermosa en el pasaje 6, que él dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Él tenía una forma de vida austera, ¿sí? Lejos de los templos, lejos de las comodidades, ¿sí? Lejos de todas de esos manjares, de esas cosas que realmente él podría disfrutar. Él estaba completamente enfocado, estaba plenamente metido en su propósito, por lo que él fue enviado. Él vivía en un lugar desértico, acá nos está mostrando de qué se alimentaba, de langostas, de miel silvestre. Esa era la vida de Juan. Lo único que lo mantenía en pie y con una esperanza viva en su corazón era proclamar la venida del Señor. Eso era lo que realmente, ese era el motor de vida de Juan. Y hermanos míos, ¿cuánto para aprender de esto? Nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro motor diario? Como cristianos, como sabemos que debemos predicar la palabra y compartir el evangelio y anunciar las buenas nuevas de que el Señor ya vino y Él murió por nuestros pecados, ¿sí? Y que Él resucitó, murió, resucitó y va a volver. Pero ¿cuál es el motor en nosotros, día a día? Y bueno,
mirar a Juan el Bautista realmente es un ejemplo de cómo él vivía, ¿no? Y cómo nosotros también debemos aprovechar este tiempo que el Señor por pura gracia nos ha regalado, y nosotros también debemos tener esa misión, ¿sí? Ese propósito como lo tenía Juan. Dice, y predicaba diciendo, perdón, me salí, sí, 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Miren la humildad de una cosa tan sencilla que un esclavo podía hacer, y él decía que no era digno de desatar la correa de su calzado. Él está hablando de alguien mucho mayor que él, que es justamente nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe porque es algo muy interesante. Aún Juan entendiendo todo eso, desenfocarse en cuanto a su identidad. Él tenía muy en claro quién era y para qué fue enviado y dónde estaba su mirada. Quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 11. Algo que nuestro Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista, y es muy interesante. Juan capítulo 11. Versículo 7. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan a la gente. Decide Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo hablando de Juan y diciendo esas cosas, imagínense. Y algo que acá me acordé es algo que le habían preguntado R.C. Sproul, decía, si saben, si lo conocen, él era maestro y profesor. Y él hace una pregunta que es justamente lo que el pastor Ángel nos está enseñando en el seminario, y es acerca, la pregunta que R.C. Sproul decía a sus estudiantes era, ¿quién es el mayor profeta para ustedes? Entonces, como que ellos empezaban a decir varios nombres, ¿no? De los profetas del Antiguo Testamento. Porque R.C. Sproul dijo del Antiguo Testamento. ¿Quién es el mayor profeta del Antiguo Testamento? Y todos, bueno, obviamente decían un montón de profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Pero él les dice, no, es Juan el Bautista, el mayor profeta del Antiguo Testamento. Entonces como que quedaron todos deslocados. Y es justamente lo que el pastor Ángel nos había explicado, sobre algunos hermanos que están acá se van a acordar, que él nos explicó que el nuevo pacto comenzaba después de los evangelios, ¿sí? Porque era hasta el libro de Hechos, que es donde realmente viene a iniciar realmente la llenura, o sea, la promesa del Espíritu Santo. Ahí es donde comienza todo. Los evangelios son una parte donde nos están describiendo todo lo que sucedió y cómo iba a comenzar ese nuevo pacto, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y Juan el Bautista justamente fue el último profeta, ¿sí? Para avalar mi punto, bueno, ya lo hemos leído acá, pero también quiero que busquemos en Lucas 16, 16. Creo que voy a ser repetitivo con este pasaje, pero quiero que lo leamos. Y también, hermanos, la forma de Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. Dice,
La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No hay más profetas. Todo culminó en Juan el Bautista. Hermanos, hoy en día, bueno, ya sé que todos lo saben, pero hay una tendencia muy fuerte, ¿no?, acerca de los profetas que vemos nosotros en las TVs, en anuncios, ¿no?, que ellos mismos se autodenominan profetas. Pero hermanos, para eso está la palabra, para eso está la escritura, para darnos luz y hacernos entender que realmente hoy en día estos falsos profetas que se levantan y empiezan a proclamar, ¿no?, un evangelio diferente, por nuevas revelaciones que ellos dicen, ¿no?, que el Señor les da, es nada más que una mentira, una vil mentira, y una distorsión de la escritura, ¿sí? Nosotros debemos tener bien en claro lo que la palabra nos dice y descansar que ya el Señor lo ha hecho todo y todo está escrito en la palabra, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado con eso. Eso sí, hago un paréntesis, simplemente una forma de declaración nada más. Sigo. Que estamos en Marcos, perdón, mis hermanos, que tengo mi Biblia y estoy ojeando y me quiero perder. Marcos. Sí. Okay. Ahí va. Bien. Y predicaba diciendo, el capítulo 1:7, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y él les había hablado acerca de la humildad y lo que nosotros debíamos de aprender y hacer una introspección en nuestras vidas, ¿no? Pues nadie está más que otro. Nosotros simplemente somos pecadores que hemos sido salvados por la belleza y la misericordia del Señor, que Él por su voluntad, ¿sí?, nos ha hecho nacer de nuevo, y Él derramó gracia sobre nosotros, capacitándonos para poder amarlo y obedecerle, y reflejar así el Evangelio. Y esa es la humildad que tenía Juan el Bautista. Él sabía bien quién era y qué es lo que él tenía que hacer. Me encanta porque hay una parte cuando él también es como que él tenía sus seguidores, sus discípulos y demás, pero cuando viene el Señor Jesucristo es cuando él dice, bueno, ven que ellos se van a seguir al Señor, y él queda y dice, ok, o sea, él no se siente afligido o menospreciado, o no le agarra, ¿no?, esa autoestima, esa baja autoestima, ¿no?, entre comillas, decir, bueno, si me van a seguir por alguien más, no. Él solamente estaba ahí y él sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer. De hecho, él se gozó en eso. Es increíble. Es muy bueno para meditar acerca de cómo era Juan el Bautista. Y paso al siguiente pasaje, el capítulo 1:8, que dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Eso lo tenemos en Hechos, mis hermanos, justamente cuando Pedro termina de predicar, Hechos capítulo 1, si no me equivoco, y es donde desciende el Espíritu Santo y bautiza con fuego del Espíritu, ¿no?, a todos los que estaban ahí escuchando la predicación del Evangelio. Ahí es donde, ¡pum!, descendió la promesa y fue realmente donde comenzó todo. Primero, quiero tomar unas formas de aplicaciones. Uno, mis hermanos, ya había hablado de la humildad de Juan, pero es una vida muy ejemplar acerca del compromiso y del propósito. Yo sé que muchos hablamos del propósito, pero el propósito de nosotros, hermanos, simplemente es gozarnos en Dios y predicar su palabra, vivir para Él. Ese es nuestro propósito. Ser lumbrera del Evangelio, dar a conocer mediante nuestra vida lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros y lo que puede hacer por los demás. Hermanos, nosotros debemos menguar, debemos morir a nosotros mismos, ¿sí? Y tomar como ejemplo, y lo repito muchas veces, pero es lo que también se nos enfatiza en los pasajes, la vida de Juan.
día a día considerar en la vida austera en la que tenía Juan. No estoy diciendo que nos vayamos al desierto y que vendamos todo y nos vistamos de piel de camello ni nada por el estilo, pero estoy diciendo que tomemos esa humildad muy, muy, muy en serio y que nos gocemos cada vez que un pecador se arrepiente y en la manera que nosotros también compartimos el Evangelio. Otra aplicación que quiero hablar, otro punto del cual quería que enfaticemos también es acerca del mensaje que nosotros predicamos. Juan el Bautista predicaba el mensaje del arrepentimiento, ¿sí? Y lo hacía obviamente a través del bautismo, pero la predicación, lo que él proclamaba era justamente un arrepentimiento, un cambio en la vida, un regreso a Dios. Eso es lo que proclamaba Juan el Bautista. Y es justamente eso, o sea, el reino de Dios se ha acercado, mis hermanos. Hoy podemos nosotros acercarnos al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados. Como creyentes nos seguimos arrepintiendo, porque eso es parte del creyente, arrepentirnos diariamente de nuestros pecados. Es la obra que también hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero también, al predicar el Evangelio, el Espíritu Santo hace la obra en aquellos que no conocen al Señor, y hace esa transformación, esa reconciliación con el Señor. La pregunta también es, hermanos, ¿estoy menguando a mí mismo diariamente? ¿Qué tanto hay de mí y qué tanto hay de Cristo? ¿Considero mi vida más importante que las cosas del Señor? Muchas veces nuestro propio corazón nos engaña. Bueno, en general nos engaña, pero muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, que nos congregamos, hacemos todas las cosas que tenemos que hacer, pero hay momentos que quizás nos sentamos muy cómodos. Y eso nos suele pasar. Digo que somos nosotros pecadores en recuperación, ¿sí? El Señor nos está obrando en nosotros, va obrando en nosotros, pero cada vez también que el Señor va obrando en nuestros corazones, va abriendo más el corazón que nosotros tenemos, vamos viendo más basura, más porquería en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de mirar, hermanos, y desecharlo, ¿sí? Y tener cuidado en la comodidad. Pensar eso, ¿qué tanto hay de Cristo en mí y qué tanto hay de lo que yo quiero? Mi vida debe reflejar a Jesús, debe reflejar el Evangelio. Justamente la vida de Juan nos enseña eso. Es interesante porque al haber estudiado estos pasajes, hice como una forma de introspección en mi vida y ruego que sea lo mismo para ustedes, una introspección en cuál es la situación en la que nosotros nos encontramos y ahora en este momento. Miremos al Salvador. Quiero también, hermanos, animarlos, si hay alguno que está pasando por una situación difícil, sea una situación económica, de enfermedad, un problema que tenga interno, sea lo que sea, animarlo. Porque en el contexto del Evangelio de Marcos, hermanos, como lo explicó el hermano, Marcos escribió este Evangelio para creyentes romanos que estaban siendo perseguidos. Era un momento duro, una persecución, la primera persecución. Y había hermanos que realmente estaban sufriendo. Y Marcos escribió este Evangelio para animarlos, ¿sí? Para alentarlos, para exhortarlos. Algo que me encantó mucho fue cómo este Evangelio de Marcos fue escrito para eso. Y miren, lo que lo escribió fue Marcos y Pedro, dos personas que ya estaban muy familiarizados con la caída, dos personas que habían tropezado de la fe, pero Dios los restauró. Dios les dio la segunda oportunidad. Y esas dos personas, sabiendo eso, habiendo tenido contacto con esa situación, son los que escriben este Evangelio para hermanos que estaban siendo perseguidos en Roma. Y lo más interesante de esto que yo también quiero hablarles es animarlos a ustedes, así como Marcos y Pedro lo hacen con el Evangelio para animar a los hermanos que estaban siendo perseguidos, animarlos a ustedes también. Y va en paralelo con lo que Juan está haciendo. Juan está anunciando la venida de nuestro Señor. El alba, hermanos, es el alba, el sol de justicia. Eso es lo que yo les dije hace rato en Malaquías. Me encantó esa palabra, el sol de justicia, nuestro bello Señor Jesucristo, que Él ya vino, ¿sí?
y Él nos fortalece, y sus promesas se cumplen, así como lo hizo con las profecías. Sus promesas el Señor las cumple, y las cumple hoy en día también con nosotros. Él nos tiene en sus manos, Él nos fortalece. Hermano, si te sientes desanimado, si te sientes un poco abatido, sea la circunstancia que sea o la situación que sea, yo te animo en el Señor, para que puedas mirar de nuevo al Señor Jesucristo, aquel Redentor, aquel justo Salvador, abrazar su perfecta justicia. No te mires a ti mismo, no nos miremos a nosotros, porque nos vamos a pinchar, y eso es fácil. Si nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a deslizar, ténganlo por seguro, pero levantemos la mirada a Cristo Jesús, ¿sí? Voy a volver a repetir esto, el sol de justicia. Levantemos nuestra mirada al precioso Salvador, que Él es el único que nos conoce y sabe lo que pasamos, y Él es el que realmente nos sostiene en sus manos. Y si hoy en día estamos aquí, es por pura gracia, y el Señor que nos fortalezca. Amén, mis hermanos. Es muy probable que me haya olvidado de algunos puntos que quiero hacer. Tengo una especie de lucha en cuanto a mi nerviosismo y esa ganas de hablar de la palabra. Yo sé que a los hermanos que predican les debe pasar eso. A veces uno tiene que lidiar con eso, ¿no? La emoción de hablar de la palabra, pero a la vez el nerviosismo. Pero lo único que quiero es que esta noche, hermanos, puedan considerar en el Señor Jesucristo, levantar su mirada y descansar en Él, y animarlos en cada situación, así como lo hizo Pedro y Marcos con este evangelio a los hermanos, y así también como Juan nos anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo, el reino que se acerca, que se acercó, y que Él está obrando soberanamente en nuestras vidas. A Él sea la gloria, mis hermanos, y nada, les agradezco mucho por su disposición. Agradezco al Señor por haberme permitido estar aquí, hablarle de su palabra, y nada, la gloria sea para el Señor. Menos de mí y más del Señor. Menos de nosotros y más del Señor. Amén, mis hermanos. Que Juan el Bautista sea un ejemplo también para nosotros en nuestra forma de vivir en cuanto al propósito que tenemos delante del Señor. Que sea realmente algo de mucha edificación y de ánimo y exhortación para nuestras vidas. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Esta fue la palabra